El problema del dolor. C.S. Lewis. Capítulo 7. Más sobre el dolor humano. En el presente capítulo ofrezco 6 proposiciones necesarias para completar el tratamiento del sufrimiento humano. Ninguna de ellas deriva de las demás. Por consiguiente, se exponen en un orden necesariamente arbitrario. 1. En el cristianismo hay una paradoja sobre la tribulación. Bienaventurados los pobres. Pero estamos obligados a eliminar la pobreza siempre que sea posible mediante el juicio, es decir, la justicia social y la limosna. Bienaventurados los que padecen persecución, pero debemos evitar la persecución huyendo de una ciudad a otra, y es legítimo orar, como oró nuestro Señor en Getsemaní, para ser dispensados de ella. Si el sufrimiento es bueno, ¿no deberíamos perseguirlo en vez de evitarlo? Mi respuesta a esta pregunta es que el sufrimiento no es bueno en sí mismo. Lo verdaderamente bueno para el afligido en cualquier situación dolorosa es la sumisión a la voluntad de Dios. Para el observador de la tribulación ajena, lo realmente beneficioso es, en cambio, la compasión que despierta y las obras de misericordia a las que mueve. En un universo como el nuestro, caído y parcialmente redimido, debemos distinguir varias cosas. Primero, el bien simple, cuyo origen es Dios. Segundo, el mal simple, producido por criaturas rebeldes. Tercero, la utilización de ese mal por parte de Dios para su propósito redentor. Cuarto, el bien complejo producido por la voluntad redentora de Dios, al que contribuye la aceptación del sufrimiento y el arrepentimiento del pecador. El poder de Dios de hacer un bien complejo a partir del mal simple no disculpa a quienes hacen el mal simple, aunque puede salvar por misericordia. Esta distinción es de capital importancia. El escándalo es inevitable, mas ay del que escandalizare. El pecado hace realmente que abunde la gracia, pero no podemos convertir ese hecho en una excusa para seguir pecando. La misma crucifixión es el mejor y también el peor de todos los acontecimientos históricos, pero el rol de Judas continúa siendo sencillamente perverso. Estas ideas se pueden aplicar en primer lugar al problema del sufrimiento ajeno. El hombre misericordioso ambiciona el bien de su prójimo. Así, cooperando conscientemente con el bien simple, hace la voluntad de Dios. El hombre cruel oprime a su prójimo y al obrar así hace el mal simple, pero al hacerlo es utilizado por Dios, sin saberlo ni dar su consentimiento, para producir el bien complejo. El primer hombre sirve a Dios como hijo y el segundo como instrumento. Ya obremos de un modo o de otro, realizaremos invariablemente los planes de Dios. Con todo, existe una gran diferencia entre servirle como Judas o como Juan. El sistema entero está calculado, digámoslo así, para el choque entre hombres buenos y malos. Asimismo, los beneficiosos frutos de la fortaleza, la paciencia, la piedad y la misericordia, por cuya virtud se permite al hombre cruel ser despiadado, presuponen que el hombre bueno persiste generalmente en la búsqueda del bien simple. Digo generalmente porque algunas veces tiene derecho a hacer daño a su prójimo y, a mi juicio, incluso a matarlo, mas únicamente en caso de necesidad extrema y cuando el bien que se espera obtener sea evidente. Normalmente, aunque no siempre, ese derecho se da cuando el que inflige dolor está revestido de autoridad para hacerlo, como el padre, cuya autoridad procede de la naturaleza, el magistrado o el soldado, que la obtiene de la sociedad civil, y el cirujano, al que le viene en la mayoría de los casos del paciente. Convertir esa idea en carta blanca para afligir a la humanidad
por el hecho de que la congoja es buena para los hombres, como el lunático Tamberlane de Marlowe alardeaba de ser el acepto de Dios, no significa quebrantar el esquema divino, sino ofrecerse como voluntario para desempeñar el papel de Satanás dentro de él. Quien haga este trabajo deberá estar preparado para recibir el salario correspondiente. El problema de cómo eliminar el dolor propio admite una solución parecida. Algunos ascetas han recurrido a la mortificación. Como profano, no emito ninguna opinión sobre la prudencia de tal régimen de vida. Sean cuales sean sus méritos, yo insisto, no obstante, en que la mortificación es completamente diferente de la tribulación enviada por Dios. Ayunar es, como todo el mundo sabe, una experiencia distinta de dejar de hacer una comida fortuitamente o por razones de pobreza. El ayuno refuerza la voluntad frente al apetito. Su recompensa es el autodominio y su mayor peligro el orgullo. El hambre involuntaria somete los apetitos y la voluntad a la máxima divina, pero también proporciona una ocasión para el sometimiento y nos expone al peligro de rebelión. En cambio, el efecto redentor del sufrimiento reside básicamente en su propensión a reducir la voluntad insumisa. Las prácticas ascéticas, muy adecuadas en sí mismas para fortalecer la voluntad, solo son útiles si capacitan a ésta para poner en orden su propia casa, las pasiones, como preparación para ofrecer el propio ser completamente a Dios. Son necesarias como medio. Como fin en sí mismas serían abominables, pues si se conformaran con sustituir la voluntad por el apetito, no harían sino cambiar el propio yo por el diabólico. Con razón se ha afirmado que sólo Dios puede mortificar. La tribulación desarrolla su labor en un mundo en el que los seres humanos buscan generalmente cómo evitar con medios legales el mal natural y cómo obtener el bien natural. Presupone, pues, un mundo así. Para someter la voluntad a Dios es preciso tener voluntad. Por su parte, la voluntad debe tener sus correspondientes objetos. La renuncia cristiana no es la apatía estoica, sino la disposición a preferir a Dios antes que otros fines inferiores legítimos en sí mismos. De ahí que el perfecto hombre expusiera en Getsemaní la voluntad, la firme voluntad de eludir el sufrimiento y escapar a la muerte, si ello fuera compatible con la voluntad del Padre. Pero también manifestó una disposición absoluta a obedecer si no se pudiera hacer su voluntad. Algunos santos recomiendan una renuncia total en los umbrales mismos del discipulado. A mi juicio, esa exhortación solo puede significar una disposición total a soportar cualquier renuncia particular que se nos pueda exigir, pues sería imposible vivir sin desear un momento tras otro otra cosa que la sumisión como tal a Dios. ¿Cuál podría ser la materia de una subordinación así? Decir lo que quiero es someter lo que quiero a la voluntad de Dios sería a todas luces una afirmación internamente contradictoria, pues el segundo, lo que no tiene contenido alguno. Todos ponemos el mayor cuidado posible en evitar el dolor. El propósito, sumiso en el momento oportuno de soslayarlo, sirviéndose de medios legítimos, está conforme con la naturaleza, es decir, con el entero sistema operativo de la vida de las criaturas, para los cuales está calculada la obra redentora de la tribulación. Sería completamente falso, pues, suponer que el punto de vista cristiano sobre el sufrimiento es incompatible con la resuelta tarea y la obligación de dejar el mundo, incluso en sentido temporal, mejor de lo que lo encontramos. En la imagen más cabalmente parabólica del juicio, nuestro Señor parece reducir las virtudes a la beneficencia activa, aunque sería engañoso aislar esta descripción del Evangelio en su conjunto. Es suficiente para asentar de manera indudable
los principios básicos de la ética social cristiana. 2. Si la tribulación es un elemento necesario de la redención, debemos esperar que no cesará hasta que Dios vea al mundo redimido o lo considere irredimible. El cristiano no puede creer, en consecuencia, a quienes prometen el cielo en la tierra con solo hacer alguna reforma en el sistema económico, político o sanitario. Habrá quien piense que esta idea puede tener un efecto desalentador sobre las personas dedicadas a actividades sociales, pero no hay razones en la práctica para llevarlas al desánimo. La verdad es exactamente la contraria. Un agudo sentido para percibir las miserias comunes de los hombres es un estímulo para eliminar cuanta miseria no sea posible, como mínimo esas insensatas esperanzas que inducen al hombre a buscar su realización quebrantando la ley moral y que resultan ser polvo y lodo una vez cumplidas. Si las aplicáramos a la vida intelectual, la doctrina que afirma la necesidad de imaginarse el cielo en la tierra para comprometerse con la erradicación del mal actual revelaría de inmediato su incongruencia. Los hambrientos buscan comida y los enfermos curación, aun cuando sepan que tras la comida o la cura les seguirán aguardando los altibajos ordinarios de la vida. No entro en el problema de si son o no deseables algunos cambios drásticos en nuestro sistema social. Tan solo quiero recordar al lector que no se debe confundir una medicina particular con el elixir de la vida. 3. Ya que se han cruzado en nuestro camino los problemas políticos, debo dejar claro que la doctrina cristiana de la autorrenuncia y la obediencia es puramente teológica, no política. No tengo nada que decir, pues, sobre las formas de gobierno, la autoridad civil o la obediencia ciudadana. La clase y el grado de obediencia que la criatura debe al Creador son únicos, pues única es la relación entre criatura y Creador. De ello no se puede deducir, en consecuencia, proposición política alguna. 4. La doctrina cristiana del sufrimiento explica, creo yo, un hecho muy curioso sobre el mundo en que vivimos. Dios nos niega, por la misma naturaleza del mundo, la felicidad y la seguridad estables que todos deseamos. Pero también ha derramado liberalmente alegría, placer y regocijo. Nunca estamos seguros, pero tenemos diversiones y alguna posibilidad de arrobamiento. No es difícil descubrir por qué. La seguridad anhelada nos enseñaría a buscar en este mundo descanso para nuestro corazón y supondría un obstáculo para retornar a Dios. En cambio, unos momentos de amor feliz, un paisaje, una sinfonía, el encuentro alborozado con nuestros amigos, un baño o un partido de fútbol no tienen el mismo desenlace. Nuestro Padre nos reconforta en el viaje procurándonos albergue en posadas acogedoras, pero no nos alienta a confundirlas con el hogar. 5. No debemos hacer que el problema del dolor sea peor de lo que es, usando expresiones vagas como la suma inimaginable de la miseria humana. Supongamos que yo tuviera un dolor de muelas de intensidad X e imaginemos que tú, sentado junto a mí, comenzaras a tener un dolor de muelas de intensidad X. Se puede decir, si se quiere, que la cantidad de dolor que hay en el lugar en que nos encontramos es ahora de 2X. Explórese el tiempo y el espacio enteros. Jamás encontraremos ese dolor doble en la conciencia de nadie. No existe tal suma de sufrimiento, pues nadie la padece. Si llegáramos hasta el límite de la capacidad de sufrimiento del hombre concreto, descubriríamos sin duda algo aterrador, pero tendríamos también todo el dolor que puede haber jamás en el universo. La suma de 1 millón más de seres humanos atribulados no incrementa ni un ápice la cantidad de dolor experimentado por uno solo. 6. El dolor es, entre todos los males, el único esterilizado o aséptico. El mal intelectual o error
se puede repetir porque la causa del primer hierro, la fatiga o la poca claridad de la escritura, continúa actuando. Pero al margen de este hecho, el error engendra error por derecho propio. Si es errónea la primera premisa de un argumento, las consecuencias extraídas de él lo serán igualmente. El pecado se puede repetir porque se mantiene la tentación original, pero fuera de ello, el pecado engendra pecado por su misma naturaleza, pues refuerza la propensión a pecar y debilita la conciencia. El dolor, como los demás males, puede reaparecer también, pues la causa del primer dolor, la enfermedad, el enemigo, sigue activa todavía. Pero el dolor no tiene en sí mismo tendencia alguna a reproducirse. Cuando ha pasado y la consecuencia natural es la alegría. Esta distinción se puede establecer exactamente al revés. Tras el error no hace falta únicamente eliminar las causas, la fatiga o la poca claridad de la escritura, sino también corregir el tropiezo mismo. Después de pecar, no solo es preciso apartarse de la tentación hasta donde sea posible, sino además retroceder y arrepentirse del pecado como tal. En ambos casos se requiere deshacer algo. El dolor no necesita deshacer nada. Lo realmente necesario será curar la enfermedad que lo produce, pero el dolor mismo, una vez pasado, es improductivo. En cambio, los errores no corregidos y los pecados de los que no nos hemos arrepentido son por derecho propio una fuente de nuevos errores y nuevos pecados que emana hasta el fin de los tiempos. Cuando yerro, mi error contagia a quienes me creen. Cuando peco públicamente, el observador me perdona, compartiendo de ese modo mi culpa, o me condena, arrostando el peligro inmediato que eso supone para su caridad y su humildad. El sufrimiento, sin embargo, no produce en el observador, a menos que sea un ser insólitamente depravado, un efecto pernicioso, sino beneficioso, es decir, compasivo. Así pues, el mal del que Dios se sirve preferentemente para producir el bien complejo es notablemente limpio, pues está privado de esa tendencia multiplicadora que constituye la característica más perniciosa del mal en general. Fin de Más sobre el dolor humano. Capítulo 7 del problema del dolor de C.S. Lewis.